Bueno, primero me presento, para quienes no me conocen, yo soy Magda Núñez, que es, bueno, somos aquí una voz diferente, es nuestros, de pronto llegaron, pues, porque fueron invitados, se encontraron el flyer por ahí. Una voz diferente es una iniciativa, es una comunidad que estamos formando, ¿no? Para poder difundir, formar e informar en cultura, política y fe. Así clarísimo. Y hoy día, en ese interés por querer ayudarlos a formarse y a comprender mucho más, ¿no? Diferentes temas que batallamos el día de hoy en la batalla cultural, como es la lucha pro vida, tenemos a Jocelyn Cabrera, presidenta de Juventud Pro Vida Perú. No, es que yo lo digo y no me lo creo, es un honor. Es un honor poder tenerte y realmente considerarte también amiga. Bueno, Jos, no sé si quieras presentarte rápidamente para los que llegan. Sí, muchas gracias, amiga. De verdad, yo estoy muy feliz también de ser parte de esta invitación porque ya venía siguiéndote ya hace varios meses y decía, guau, qué bonita esta chica y me encanta su estilo único de poder proyectar la información, las cosas, así, ella espontánea, muy natural, ¿no? Y cuando te conocí en persona, te vi y dije, ah, es igualita. Y se vio lo genuina que eras y lo genuino que también es tu mensaje, ¿no? Sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza y de verdad eres un orgullo, amiga, tu canal, lo que tú haces, tu trabajo y por eso se llama Una Voz Diferente, ¿no? Yo soy Jocelyn Cabrera, para los que no me conocen, soy nueva así lanzándome en las redes, haciendo vivos, porque mi trabajo más ha sido detrás, como que más que todo el tema de organización para que el colectivo Juventud Pro Vida sea un poco más sólido y luego ya poder proyectar, ¿no? En temas de invitaciones, talleres, ¿no? Que pronto también vamos a estar realizando. Yo tengo 26 años, estudio psicología, trabajo también provisional, he estado trabajando y estudiando. Me gusta hacer tema de pastelería, repostería, de todo un poco, la verdad. He estado trabajando en varias cosas. Y también me dedico al ministerio. Trabajo juntamente con mis padres, ellos son pastores. Nos dedicamos a trabajar con jóvenes, con familias y con muchos casos que ahorita se está viendo en el tema social que llegan y quieren realmente saber y tener un encuentro con Dios, ¿no? Entonces, esa soy yo, 26 añitos ya recién cumplidos en julio y va a ser un gran gusto compartir y aprender juntos en este live. Buenísimo, buenísimo, amiga. Muchas gracias por el mensaje al inicio y bueno, tenemos una mujer multifacética con nosotros hoy. Pero bueno, vamos a ir de lleno al tema que vamos a abordar, como lo han visto tal vez en el flyer. Hoy vamos a hablar sobre cristianos en la lucha por la vida, en la batalla por vida. Así que quiero empezar con una pregunta tal vez que a veces no reflexionamos sobre ella, pero me parece interesante saber, ¿cuándo fue la primera vez que tú escuchaste sobre el aborto? Bien, la primera vez que escuché fue gracias a la pandemia. Recuerdan que nos encerraron a todo mundo y todo empezó a ser virtual por medio de talleres de Zoom. Y días antes de que puedan cerrar todas las fronteras, yo estuve por Argentina. Estuve en una capacitación justamente de temas de capacitación de liderazgo en cuanto a lo juvenil, a trabajar con familias, adolescentes. Y en Argentina vi un tema muy conflictivo, que era el tema de la despenalización del aborto. Estaban a punto ya de plantear eso en el Congreso y se veía un malestar, ¿no? En la ciudad, una división entre ambos ciudadanos. Tú ibas al centro y encontrabas a chicas con su pañuelo verde, en otro lado con su pañuelo celeste, y así había como un malestar y el ambiente se sentía y se escuchaba muy pesado. Entonces yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Para mí la verdad esos temas eran algo nuevo, porque toda mi vida me he dedicado como que al trabajo más de eclesiástico, ¿no? De iglesia, familia y a mis cosas personales de lo profesional, ¿no? De la psicología. Pero cuando vi esto dije, wow, esto está demasiado fuerte, empecé a investigar y cuando gracias a Dios llegamos a Perú, una de mis amigas de Argentina me comenta y me advierte diciendo que esta agenda
venía con fuerza a toda Latinoamérica, ¿no? Me dice, Jocelyn, te tienes que levantar, así sea con 4, con 5 personas, empieza a hacer talleres, estudia, métete, ustedes tienen bastante campo en el tema del liderazgo y no es posible que ustedes como iglesia, nosotros como cristianos nos quedemos callados ante esta situación, porque la iglesia aquí en Argentina está siendo corrompida también en ciertas partes, que el feminismo, estas ideologías se han metido sutilmente y Argentina estaba despertando demasiado tarde cuando ya la despenalización del aborto y otras ideologías ya estaban dentro del Congreso y estaban ya prácticamente otras personas en el poder, ¿no? Por más que la iglesia se levantó, hicieron marcha multitudinaria, no pudieron hacer nada porque ya era demasiado tarde, entonces conocí ahí el peligro que venía para Latinoamérica, ¿no? Y al principio es algo confrontativo porque en mi caso era un campo muy nuevo, era un campo donde yo había escuchado como que, bueno, aborto como que un tema muy lejano, ciertos, a veces hasta el tema de algunas causales como los más delicados como el tema de violación y otros causales donde a veces te golpean un poco el alma, ¿no? Los sentimientos y si es que tú no eres racional, si es que no ves las cosas enfrentando la verdad más allá de lo sentimental que uno puede hacer, muchas veces eso te puede confundir. Y mi posición de ser defensora de la vida siempre ha estado, pero de todas maneras era un campo nuevo, ¿no? Que donde había mucho temor, pero empezó en pandemia viendo la situación de Argentina. Y cuando empezamos a hacer por fe dimos ese paso, empezamos a realizarlo por Zoom, bueno, Dios respaldó, ¿no? Todo fue así, desde que vi el campo, cómo se encontraba Argentina, y cuando vi el tema de pandemia, también cuando nos encerraron a todos y empezaron también acá en Perú a mover ciertas cosas a nuestras espaldas, porque nosotros estábamos enfocados en el tema, sí, del COVID, ¿no? Muchas personas empezaban a morir. Nosotros estábamos enfocados en cuestión de cuidarnos, ser empáticos con la gente, ¿no? Mucha gente perdió muchos familiares, pero sin embargo cuando investigábamos lo que estaba pasando también en el Congreso, ciertos partidos estaban planificando lo que también estaban haciendo en Argentina. Y eso fue una alerta, ¿no? Para mí, y es ahí donde yo pude ver realmente lo que se venía, y es ahí por primera vez que lo escuché. Wow, y fue entonces la primera vez que también te diste cuenta por consejo. Qué bueno tener amistades como esas que te hayan podido advertir, ¿no? Que no solamente, a ver, porque el tema del aborto se puede abordar desde diferentes aristas, desde diferentes campos académicos, y por supuesto que nosotros tenemos es un tema importante cuando hablamos también de la salud, tanto de la madre como del niño por nacer, pero también nos tenemos que dar cuenta, y creo que fue esa época en la que te pudiste dar cuenta al mismo tiempo, que era parte de una agenda política, y eso es lo que muchas veces la gente no quiere, no sé si aceptar o no quiere abrir los ojos hacia eso, ¿no? Pero creo que es clave poder darse cuenta que el tema del aborto no es así de simplemente es un tema de salud, sino que realmente es también usado para una agenda política, y entonces ahí también esto comienza a cambiar nuestro chip, y como cristianos hay formas en las que nosotros podemos acercarnos hacia esto. Pero antes de irme más hacia esas preguntas, entonces tú nos comentas que vienes siendo activista recientemente, ¿no? O sea, realmente no hace mucho tiempo activista pro vida. ¿Qué fue lo que te animó finalmente a emprender esa lucha pro vida? 2 años y medio ya, prácticamente. Nos vamos para los 3 años. Sí, la verdad es que un campo nuevo, como te dijo, ahí en pandemia empecé a ponerme al día de todo. Porque en realidad a veces, eso pasa a veces con muchas señoritas o muchos jóvenes que dicen, bueno, yo por el hecho de ser cristiano soy pro vida, ¿no? Pero cuando a veces nos toca ir al campo y encontrarnos aún con gente que son creyentes, pero ya están contaminados, están cuestionando ciertas cosas, uno no siempre va a tener que afrontar, está bien, el lado del bíblico está muy bien, es la base fundamental, pero también tiene uno que capacitarse en lo biológico, en lo científico, en lo social, ¿no? Entonces, vi ahí la necesidad de poder entrar en un tiempo de preparación para luego podamos realizar e impactar a otros jóvenes para que también levanten su voz, ¿no? Vi este tema que se entornó en el lado político porque estaban empezando a distorsionar la identidad de la mujer.
Ujú. estaban, por ejemplo, una parte de la identidad, un ejemplo que les doy, es cuando empezaron a decir, tú no puedes ser mujer si es que no eres feminista, ¿no? O no eres verdaderamente una mujer si es que no eres parte de estos colectivos o no eres feminista, ¿no? Entonces empezaron a hablar en nombre así de todas nosotras, empezaron, y eso se entornó en algo político, porque dentro de sus agendas, dentro de sus protestas, tenías que tú pensar igual que ellas, hablar igual que ellas, pelear por las mismas cosas que ellas. A veces hacían actividades, a veces hasta vergonzosas, ¿no? Cuando veíamos en el tema de las marchas, protestas, insultos, obscenos, que también se metían en contra de la fe, ¿no? Y una mezcla ahí total donde tú te quedabas impactada y decías, wow, o sea, están utilizando mi identidad, que dicen que no puedo ser mujer por el hecho de no pertenecer a eso. Entonces estaban utilizándonos para sus fines, y es ahí donde me di cuenta que era una agenda política, ¿no? Y también algo que me movió, y también para poder involucrarme en esta lucha, es de ver muchas señoritas que habían pasado por estos temas de que anteriormente habían abortado. Nosotros, como te dije, trabajamos con jóvenes y muchas señoritas habían pasado por esto, pero sin embargo, al muchas de ellas acercarse a Dios, conocer a Dios, al ver otra solución, al llegar a este tiempo donde sus ojos fueron abiertos y tal vez hubiesen tenido un respaldo emocional, espiritual, económico, un respaldo que en ese momento no tuvieron, que solamente le dieron la iniciativa de que, ¿sabes qué? Va a fracasar tu vida si es que tienes un Ujú. hijo, va a ser una carga, tus proyectos se van a ir al tacho, ¿no? Si es que hubiesen dado otra propuesta, muchas de ellas me contaban, ¿no? Me decían, yo no hubiese cometido ese delito, ¿no? No Wow. hubiese pasado por esta tormenta. Muchas de ellas salieron de la depresión con intentos de suicidio, ¿no? Es más, hace poco también tuvimos una señorita, hace poco ayudándola, que también venía engañada con esa situación, y cuando encontró aquí y cuando desde el lado espiritual también empezamos a darle otra solución, yo dije, wow, esto está en todo el mundo, o sea, está metido también dentro de las iglesias, y nosotros recién nos estamos dando cuenta cuando ya el daño a veces está hecho, ¿no? Y bueno, wow, eso es un tema donde me dio mucho celo, también mucho coraje de cómo también la identidad de la mujer estaba siendo afectada en la universidad, en los colegios y en los ámbitos de social, ¿no? En las amistades, reuniones afuera. Eso fue, amiga. Algunos se olvidan que la lucha pro vida no solamente es un interés por querer proteger la vida del no nacido, sino que también es proteger y poder garantizar una vida digna para la mujer también, ¿no? Realmente es algo que no puede ir separado uno del otro. Pero les conviene al discurso feminista decir que pues a la mujer estamos olvidada, ¿no? Y justo leía unos comentarios un poquito ahí más arriba que señalaba el hecho de que lamentablemente existen cristianos progres. Y con esto me da pie para hacerte una pregunta ya más específica, digamos, de nuestra experiencia siendo cristianos en el mundo pro vida. ¿Tú consideras, o mejor dicho, sí, tú consideras que el ser cristiano de por sí, intrínsecamente, ya significa ser pro vida, o es que hay un cristiano que podría ser pro elección, o sea, pro aborto? No, definitivamente pro elección, ¿no? Eh, Definitivamente un cristiano es pro vida. Hay un texto bíblico que siempre fue mi base cuando inicié esto, que está en Proverbios, cuando habla de levanta la voz de los indefensos, de los más inocentes, hazle justicia, ¿no? Y cuando nos habla, por ejemplo, también defiende a los pobres, a los humildes, nos está hablando de defenderlo de este tipo de ideologías donde los utilizan y los hacen ver como víctimas a ellos para que puedan protestar desde el rencor, desde el resentimiento, ¿no? Y siempre ven a las jerarquías, por ejemplo, malas. Si es que, por ejemplo, alguien tiene un poder mayor que tú,
Por ejemplo, en el caso del varón y la mujer somos totalmente diferentes, pero no es una jerarquía mala por el simple hecho Ujú. de ser diferentes o de que el hombre que tenga un rol diferente al de la mujer, ¿no? Entonces, el rol de los cristianos es el rol de ser provida. Y es más, hay mucha base bíblica, hay muchas historias bíblicas que nos respaldan. Una de esas historias fue que Dios me habló mucho acerca de las dos parteras, Cifra y Fua, cuando estuvieron en un tiempo de persecución, donde a los niños los mataban, en el tiempo de Moisés, si no me equivoco. Mandaron, ahí el gobernador, el faraón, mandó una orden de muerte a matar, y en ese tiempo era también sanguinario, nada, no era tal vez en el vientre, era asesinar así, vivos a todo varón, o a los niños que ni bien nacía, si es que era varón, las parteras tenían que cumplir el rol de matarlos, ¿no? Entonces, ellas ahí es un rol muy importante que tú ves en el corazón de los cristianos, porque en la palabra nos dice que ellas tuvieron temor de Dios. Y esa es la base principal, creo yo, para que en este tiempo los verdaderos cristianos se identifiquen, ¿no? Y uno ve por medio de sus frutos si es que realmente es un verdadero cristiano, o si es que en las corrientes progresistas los han estado muchas veces jalando es por ignorancia o porque tal vez han dejado ese fervor de búsqueda donde el Espíritu Santo te habla a través de su palabra y te da temor de recibir o aceptar este tipo de cosas, este tipo de ideologías. Entonces, en el caso de estas mujeres dice la palabra que tuvieron temor de asesinar a esos niños y por lo tanto, aún exponiendo sus vidas, ellas decidieron no hacerlo. Y cuando vinieron a refutarlas, a decirles, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no los están matando? A los niños, a todo varón, se les dijo que asesinaran a todos y ellas dijeron, bueno, las parteras son más robustas, ellas dan... Ahí trataron estratégicamente, yo lo veo estratégicamente, de mencionar y prefirieron no mancharse sus manos con sangre. Y al finalizar esa parte, ellas, ahí la palabra, si ustedes lo leen, la historia, dice que ellas fueron prosperadas en todo. O sea, fueron prosperadas en sus familias por el hecho que en ese momento de prueba, ellas no decidieron quedarse con las manos, con los brazos cruzados y hacer caso a ese decreto de muerte, ¿no? Entonces, algo que yo siempre he visto en la lucha pro vida de un cristiano es el temor de la palabra, el temor de la búsqueda, y dependiendo también de la relación que uno tenga con Dios, va a ser la determinación de poder hacer frente a estas ideologías o de poder lamentablemente involucrarse en esas corrientes, ¿no? Algo que ha pasado, que a muchos jóvenes que han venido acá, que han sido pro elección, porque también hay un colectivo, creo que, si no me equivoco, católicas por el derecho a decidir, bueno, y otros que también evangélicos por el derecho a decidir, que se están levantando, cada cosa que sacan. Eh, nos ha tocado gente así, y cuando tú te sientas a escucharlos, a escucharlas, también ves del otro lado, hay muchas almas heridas, resentidas, muchas almas rotas que desde tal vez parte de la herida han decidido ir por esa corriente. Y muchas veces la responsabilidad y el peso cae sobre la iglesia, ¿no? Porque qué rol ha estado cumpliendo la iglesia para poder sacarlos de ese lugar, ¿no? Entonces la idea es que nosotros que ya por lo menos tenemos un campo más claro de esta lucha, podamos, si en algún momento tenemos oportunidad de conversar con ellos que están dentro del progresismo, dentro de los colectivos, con los supuestos de elección a decidir, poder con la luz de la palabra hacerles ver, hacerles entender y por qué no ayudarlos también a salir de esa situación, ¿no? Porque todos en algún momento hemos salido de la ignorancia, todos en algún momento nunca dejamos de aprender estas cosas y yo creo que no tienen toda la culpa ellos, sino también nosotros que tenemos ahora la voz y la verdad, ¿no? De compartirla. Eso que dices al final en realidad es súper valioso. Uno no se da cuenta que esas personas
Muchas veces el progresismo abraza a aquellos que tienen dudas, y hablando de cristianos específicos, estas ideologías abrazan a aquellos que tienen dudas y que Ujú, lamentablemente la iglesia, por ser temas tabús hasta cierto ujú, punto, no se han absuelto y no se aclaran esas dudas. Y yo de verdad que agradezco mucho porque tengo unos pastores que nos hablan sin pelos en la lengua sobre lo que dice la verdad relacionado a estas sí, verdades que ujú, muchos relacionan a ideologías progresistas, una de ellas, por ejemplo, siendo la agenda del aborto, ¿no? Y me dejan las cosas bastante claras, y yo te sé que tengo un lugar, unos padres espirituales que también me pueden ujú. guiar a la luz de la palabra dentro de esta lucha, ¿no? Qué importante es poder ser ese, de pronto esa ayuda para otros, ¿no? Porque como tú dices, todos somos ignorantes y siempre vamos a hacerlo hasta cierto punto, pero la idea justo creo que es un esfuerzo que compartimos en Juventud Pro Vida Perú y Una Voz Diferente, que queremos ayudar a la gente que se forme, ¿no? A que esté informada. Y ahora, algo que mencionabas que me gustaba bastante también es que ustedes han tenido la experiencia de hablar con estos chicos, estos jóvenes que han estado confundidos y que también han podido identificar que a veces estas ideologías los seducen, específicamente tal vez el tema de ser pro aborto, pro elección, ¿no? Los seducen porque también han sido almas heridas. Y yo, algo que he notado y que a mí me duele también es que mucho en este debate, sobre todo cuando se hacen redes sociales, o sea, ataca bastante, ¿no? Es como que la gente se ataca mutuamente un montón. Sí, Y hay mucho. ataca a la persona y no a la idea. O sea, Exacto, uno tiene que refutar el argumento y la idea, no a la persona porque es un alma. Y claro. aún los colectivos pro vida hemos cometido ese error, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado. Sí, sí, de hecho, o sea, yo veo mucho también que a veces entre broma y broma uno cruza la línea de ser sarcástico y realmente está siendo burlón frente a las otras personas, y uno no se pone a pensar tal vez, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué impacto está teniendo en el alma y en el corazón de las otras personas? Que no significa querer suavizar la verdad, porque eso no está bien. O sea, la verdad es una y duela a quien le duela. Pero otra cosa es, como tú decías, ¿no? Atacar de pronto a la persona. Ahora, yo considero que esa habilidad de poder ver el alma, de pensar en el alma de la otra persona, de ver con ojos de misericordia, de amar a tu enemigo, es decir, a quien piensa totalmente diferente a ti, a quien incluso te hacen cosas en contra tuyo, amarlo es algo que no lo puedes hacer si no tienes a Cristo en tu corazón. Es imposible, ¿no? Como persona, por más buena gente que seas, no se puede. Entonces, ¿tú consideras que existen, tal vez coincides con esta diferencia, o consideras que existen otras diferencias, características que de pronto distinguen a un activista cristiano pro vida de un activista pro vida, digamos, regular? Yo creo que sí, porque si no fuera por el amor y los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia, la mansedumbre, el tema de esta lucha, yo al menos yo me pongo en otra posición. Yo diría, si es que no tuviera, no sé, esto de Dios, tal vez dentro yo hubiese volado cabezas tal vez con mi carácter. Hubiese hace rato tirado la toalla y hubiese, no sé, me hubiese metido en broncas, no sé, en otras cosas porque lo amerita esta lucha, porque es una lucha a veces un poco, a veces hay un poco de malestar cuando aún hasta en los que deberíamos ser aliados, ¿no? Que compartimos a veces cierta fe, tal vez diferente, de diferentes denominaciones, hay ciertas cositas, roces, diferencias, ¿no? Entonces, también con gente que tal vez no son creyentes, pero se involucran en esta lucha, ¿no? Entonces, el ser un activista pro vida cristiano tiene que ver mucho con la relación que uno tiene con Dios, ¿no? Para demostrar el fruto del Espíritu en todo tiempo. Y también es parte del llamado y del compromiso. O sea, yo tomo el activismo pro vida como parte de mi propósito en la iglesia de Cristo. O sea, no es separado. Si nosotros lo separamos, solamente vamos a estar activos en esta lucha por algún interés, por alguna posición, por ser, no sé, conocido, conocida, por tener más seguidores, o condicionalmente, ¿no? A cambio, un activista pro vida que tiene y cuida mucho su relación con Dios y es cristiano,
Entonces se diferencia porque es incondicional y el compromiso es en todo tiempo, porque es parte de tu llamado, del propósito, de extender también el evangelio, por ejemplo, a toda criatura. Y dice eso a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Y en algún momento lo dije con un like con Steve que estaba compartiendo que la política, el activismo pro vida y todo este trabajo es un campo misionero y uno lo tiene que tomar de esa misma, la misma demanda como uno lo hace en la iglesia del evangelismo, es la misma demanda todos los días el ser un activista pro vida cristiano, ¿no? Porque, y tenemos que marcar esa diferencia, porque, por ejemplo, en Argentina, Mila, que es la presidenta de Juventud Pro Vida Argentina ya, ella ahora está en el partido político de Milei, no sé cuántos libertarios hay acá, ella, ella lidera ya parte de ese partido ahora, están apoyando porque también no tenían muchas opciones, por así decirlo, de otros partidos. Ella me comentaba que aún activistas pro vida cristianos, cuando no tenían este margen de cuidar mucho su comunión con el Señor, perdieron el enfoque y perdieron el verdadero propósito, ¿no? Cuando se levantaron tal vez en ciertas posiciones como influencer, como, no sé, escritores, ¿no? Como líderes en varias cosas reconocidas en los canales de televisión, simplemente como que lo otro lado lo dejaron, perdieron la visión, perdieron el enfoque, hasta muchos de ellos se apartaron. Entonces yo me quedé, wow, o sea, es un campo también muy delicado que no, si es que no lo toman maduramente y no tienes la guía del Espíritu Santo, la carne o nuestra naturaleza misma nos puede ganar, ¿no? Y bueno, esa es la diferencia, creo yo, en lo que también he visto. Yo creo que esos factores que tú mencionas son importantísimos cuando eres un cristiano que reconoce la importancia y, digamos, tu rol dentro de la lucha pro vida, que nunca descuides, y esto en cualquier área de tu vida, ¿no? O sea, para Sí. cualquier área que te desenvuelvas, pero que no descuides tu relación, tu intimidad con el Señor, porque de tal forma así también vas a poder ser más sensible a la voz del Espíritu Ujú. Santo, hacia dónde te está llevando. Y es que cuando tú emprendes un camino pro vida o el activismo pro vida, no lo puedes hacer por tu cuenta. No es el mismo principio, creo que como cristianos, como de una vida cristiana, es decir, una vida guiada por Cristo, Un como lo estilo de vida. aplicarías en cualquier ámbito de tu vida, mismo principio cuando estás en el activismo. Pero justo hablando de eso, eh, algunos de pronto nos escuchan y dicen, no, pues yo no tengo tiempo para estar haciendo mucho activismo como tú lo haces, o voluntariado, que o no sé, Magda, yo no tengo esas habilidades pues para hacer videos y difundir estas ideas. ¿Tú consideras, cómo definirías ser activista pro vida? Y en ese sentido, ¿consideras que todo cristiano debe ser activista pro vida o es que hay otras formas que no son el activismo para que un cristiano dé la lucha pro vida? Claro que sí, todo cristiano puede ser un activista pro vida desde el campo en la cual se encuentre, porque este campo es muy extenso, muy extenso. Y ojo acá que muchas personas, así como lo mencionaste, dicen, no, yo no tengo tiempo, ¿no? O lo toman como que tal vez otro rol, como otro trabajo, pero así como que una característica, como una carga, algo así. Y no es así. Los que estamos acá, específicamente los que estamos en, al menos en la mayoría de Juventud Provida, son gente súper ocupada. No son gente, o sea, que me metí acá porque no tengo nada que hacer. Todo lo contrario. Al contrario, creo que mientras más ocupadas son, creo que más han sido las personas que Dios los ha movido el corazón para involucrarse en esta lucha. Como te mencioné al principio, muchos de ellos, no solamente yo, muchos de ellos estudian y a la vez trabajan y a la vez sirven como liderazgo en sus congregaciones o en algún otra asociación de ayuda social. No son definitivamente gente desocupada. Es más, nos reunimos a veces cada 3 meses, así, tratamos de en lo que podamos seguir empujando este carro grande, este reino para que no se detenga y no se enfríe, porque a veces hasta nosotros mismos nos podemos confiar, ¿no? Entonces, la diferencia, me hablabas de la diferencia perdón, Te de un preguntabas, cristiano ¿todo pro vida. tendría que ser un activista pro vida o es que existen Ujú, otras formas de dar la ujú. lucha?
Ok, sí podría ser, como le dije en un momento, desde su campo, porque si es que, por ejemplo, tú estás, eh, no sé, llevando una carrera profesional de abogado, en mi caso psicología, en otro caso educación, ¿no? Y el evangelio, o sea, tu fe no tiene que ser en las cuatro paredes privadas, tanto nuestra fe como también nuestra lucha que tiene que ver con la batalla cultural de defender la vida, los valores, la familia, es externo, o sea, no es adentro, porque de qué nos vale que nosotros, entre los que ya sabemos, entre los que ya nos oramos, no sé, nos profetizamos, nos ponemos la mano ahí entre nosotros, nos ayudamos, ¿de qué vale que solamente estén en las cuatro paredes? Es afuera, tanto en la fe como también en esta lucha de la batalla cultural. Eh, y como les digo, por ejemplo, si es que hay jóvenes que dicen, tal vez no tengo tiempo, el primer paso que pueden dar es desde sus redes sociales y es algo que nos ha funcionado, como te digo, cuando inició pandemia no podíamos salir a la calle. Nosotros cuánto nos hubiese gustado empezar a hacer las obras sociales que ahora lo hacemos desde un principio, pero nos encerraron y lo que hacíamos eran desde lo que podíamos, una vez por semana talleres, no sé, invitábamos a referentes como Mamel, Agustín, como otros referentes para educarnos y es así donde uno ya se está involucrando en esta lucha pro vida, levantando su voz, saliendo de la espiral del silencio, porque Ujú. lamentablemente por el tener la presión del grupo donde tú pensabas que todos estaban por esa línea, cuando tú te das cuenta, a veces en las redes sociales, por tú mandar un anuncio, por decir, no, yo no pienso igual como estos colectivos, a mí no me representan, por ahí tú vas a ver unos corazoncitos, yo también estaba en contra, yo también pienso como tú. Y se van a ir sumando dos, tres, cuatro. Y sin darte cuenta vas a ver a cuánta gente tú vas a impactar. Y es así donde empiezas el activismo pro vida. Es así donde al menos nosotros empezamos así. Rompiendo esa espiral de silencio, saliendo del miedo, del temor. Porque yo tenía la verdad mucho temor, porque como te dije al principio era un campo desconocido, para mí era un campo nuevo, pero sin Claro. embargo tenía esa carga y Dios no me dejaba tranquila. Me habló por un texto que también, no sé si algunos conocen la historia de Esther, cuando Mardoqueo le dijo a Esther, le dijo, si es que tú no hablas, si es que tú no te levantas, si es que Ujú. tú no te pones en esta posición para salvar a tu pueblo, Wow. liberación va a venir de otro lugar. Como diciendo así que no te creas la última naranja, la última Coca-Cola, no eres indispensable. Si es que tú no aceptas este llamado, yo voy a levantar una voz de libertad en otro lado, ¿no? Y era una palabra que a mí siempre me cargaba y por eso mismo decidí desde el campo, desde las redes, desde dando el primer paso a hacerlo. Y todos lo pueden hacer. No necesitas tener 1000 seguidores, no necesitas ser muy reconocido, no necesitas ser súper, súper preparado, tener 5 títulos para hacer esta lucha, sino así seas muy ocupado desde lo más mínimo, levantando tu voz, compartiendo, involucrándote en este tipo de colectivos, ya estás poniendo un granito de arena y estás siendo parte de este propósito, de este movimiento. Sí se Y qué, puede. y qué honor realmente ser esa persona que dice, heme aquí, ¿no? O sea, Señor, aquí, yo quiero ser quien te sirva, yo quiero ser quien acepte este llamado, a quien acepte esta comisión que tú me estás dando. Qué honor. Y nosotros creo que siendo hijos de Dios, tenemos que verlo de esa forma, ¿no? Es nuestro mayor honor. Y creo también mucho, ¿no? En la historia que tú nos ponías de ejemplo, que nosotros hemos sido colocados en esta generación En este específica. tiempo feo. Exacto, hemos creado para estos tiempos, ¿no? Así como también lo fue en su caso Esther, igual para nosotros, hemos sido creados para este tiempo. Qué importante es poder entenderlo y lo que tú decías sobre la espiral del silencio, uno no se da cuenta, y yo les hablo desde mi testimonio, como cristiana provida, bueno, cristiana provida y con otras etiquetas dentro de la batalla cultural, igual, pero cristiana provida pensé que era, o sea, que no había mucha gente cristiana, no, o sea, gente que cree en Dios dentro de estos campos, hay, definitivamente, Sí, pero gente que pudiera entender la relación que yo comparto con el Señor, de la misma forma en que yo la comparto, no sé, esa misma relación que tengo, yo de verdad pensé que no había mucha gente, pero eso es porque
todavía no se habían cruzado mi camino. O sea, conocía gente, Ajá. contaba con los dedos, te conocía a ti, pero después no sabía mucho más, hasta que me vengo a enterar que muchos en Juventud Pro Vida Perú también comparten esa misma fe. Luego al Congreso Iberoamericano Pro Vida Iberoamericano. me Sí. invitaste, pues definitivamente ahí conocí, ahí yo me quedé con los El llorar. batallón. Sí, sí, porque tenemos un montón de cristianos hablando sobre Correcto. estos temas tan importantes dentro de la iglesia, a la luz de la palabra, pero no necesariamente mencionando versículo por versículo Ujú. o hablando de Dios, específicamente mencionando a Dios, sino, pero sí se ve en los valores que hay tras la lucha que ellos tienen, ¿no? Entonces, pues igual creo que para la pregunta, ¿no? De si los cristianos tienen que ser activistas o no, creo que como tú bien lo dijiste, el activismo lo ejercemos en cualquier campo en el que nos encontramos. Ujú. Simplemente tú te vas a dar cuenta, ¿no? Así como nosotros estamos llamados a reflejar a Jesús en todo lugar en el que estemos, ¿no? Con cualquier conversación, con cualquier acción, sea quien esté a nuestro alrededor. De la misma forma, o sea, son esos valores que nosotros vamos a seguir evidenciando en estos lugares. Y nuestros valores, la vida es un valor que nosotros defendemos, ¿no? La verdad es un valor que nosotros defendemos como cristianos. En ese sentido, creo que nosotros es importante que nos formemos sobre Ujú. estos temas, sobre estas agendas ideológicas, agendas políticas, y que cuando tengamos la oportunidad, de la forma en que nosotros podamos, en nuestro círculo de influencia seamos aquellos que hablen la verdad sobre ese tema. Aún si estuvieras, no sé, pues si tú fueras el CEO de una empresa, de una multinacional, Ujú. igual también tú ejerces influencia en las personas que trabajan para ti o las personas que trabajan contigo. Ahí también con hablar, con conversar sobre estos temas, ya también estamos ejerciendo el activismo. Y cuando tú tengas la oportunidad de compartir en redes, es tan sencillo compartir Sí. cosas. Ni siquiera tienes que poner cara, simplemente tienes que repostear o cosas así. Y En muchos realidad, que estaban en duda, amiga, déjame decirte algo que a nosotros también nos ha pasado. A veces compartimos así en la familia, había tías, primos, ¿no? Aún en el trabajo, hay gente que en esos temas no se han involucrado por el temor al qué dirán. Pero mm, cuando tú dices, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por eso, y los haces que se cuestionen y les haces ver, ¿sabes qué? Estos son con fines políticos, no defienden el verdadero derecho a la mujer, no hacen nada por el tema de los abusos, de las violaciones, no, el tema del aborto no ha bajado el incremento de la violencia, de las violaciones, no, por lo contrario, subió y les muestras con evidencias, ellos se quedan, no sabía, y claro, de un momento a otro eso les lleva y les incentiva a poder investigar, a poder seguirte también en lo que tú más o menos compartes. Y cuando menos tú lo esperas, a veces a nosotros nos ha pasado que a veces de los que menos esperábamos se ponen ahí a investigar y se levantan como grandes referentes pro vida. Y yo me quedo así, wow, ¿no? O sea, cómo la semillita puede correr tan rápido y puede dar grandes frutos en diferentes campos, ¿no? Y en este caso, total. Juventud Pro Vida está extendido en varias partes, regiones del Perú, y lo hemos visto, ¿no? Y así, miren, los menos pensados, uno a veces se subestima, pero Dios cuando es parte de lo que Dios nos manda, Él respalda y lo van a ver, ¿no? No tengan vergüenza a hacerlo, lo van a ver. Totalmente. Ahora, habíamos hablado un poquito de esto antes, pero sí me gustaría saber, ¿cuál crees tú que es el rol que tiene la iglesia local? ¿No? Porque sabemos que iglesia como cuerpo de Cristo somos todos nosotros, aquellos que nos consideramos sus hijos, pero hablando de las iglesias locales, ¿no? Estas expresiones más chiquitas o locales, pues, ¿no? De la iglesia, ¿cuál es el rol que tiene la iglesia local en la lucha pro vida? Tiene mucho que ver desde la responsabilidad de educar a la iglesia desde adentro, porque cuando salen, por ejemplo, en las iglesias se está viendo que muchos padres de familia vienen ya a pedir ayuda porque sus hijos ya están idealizados, o sea, ya prácticamente están confundidos desde el colegio, universidades, y ellos no, a veces no saben qué herramientas utilizar para sacarlos o tratar de ver la manera cómo ayudarles, ¿no? Y se llegó al punto donde solamente se pide consejería para ayudar, pero no desde una prevención, desde la base de la educación desde chiquititos, ¿no? Mm, Porque la iglesia tiene la responsabilidad, al menos nosotros estamos ahora intentándolo
reestructurar, porque no hablábamos de esos temas dentro de la iglesia, y fíjate, es un pecadazo. Es algo que lo confieso, que no lo mencionábamos, el tema por ejemplo, la ideología de género que ahora abarca muchos ámbitos. Por ejemplo, anteriormente la iglesia también ha cometido por ignorancia mucha crítica, atacaba mucho a estas personas que pertenecen a estos colectivos y utilizan esa excusa de decirnos a nosotros homofóbicos, de decirnos intolerantes, ¿no? Porque dentro del papel de la iglesia no se ha tocado estos puntos y no se le ha preparado para poder ejercer el verdadero llamado por amor a esas vidas con la verdad, pero también desde cómo Jesús también lo hacía, ¿no? Por ejemplo, Jesús cómo actuó ante la mujer samaritana, cómo actuó ante la mujer adúltera, contra todos los que la pedraban, la acusaban, cómo actuaba, por ejemplo, con los los recaudadores de impuestos, estoy con lo de Estados Unidos, con los republicanos, con los recaudadores de impuestos, cómo los trataba, o sea, se juntaba con ellos, le decían el que se sienta al lado de los glotones, al lado de los comelones, pero sí, o sea, en la conversación educarlos, confrontarlos y llevarlos hacia la verdad, hacia él mismo, ¿no? Porque la verdad es Cristo. Entonces el rol de la iglesia es muy fundamental, empezando desde la luz de la palabra, educando a los padres de familia. Y si es que muchas iglesias trabajan con los niños, desde los niños uno ya puede empezarles también a involucrar en estos temas, ¿no? Con canciones. Porque Sí. es lo que el hijo está haciendo. O sea, va desde los niños. Exacto. Están tomando también la parte de la educación de los niños, ¿no? Entonces, la iglesia tiene demasiado trabajo por hacer y por también restaurar lo que anteriormente no se ha hecho. Y lamentablemente hemos perdido mucha ventaja, mucho campo, donde este tipo de ideologías prácticamente ahorita nos llevan cierta ventaja, pero al menos, por ejemplo, el tema de pandemia, yo le doy gracias a Dios por lo que pasó, porque si no hubiese sido por el tema de pandemia, como aún detrás de a veces lo malo uno siempre encuentra un propósito, ¿verdad? Que aún en medio de esa situación difícil, como el Señor ha levantado un remanente, que somos nosotros los jóvenes, para involucrarnos en estos temas sin pensarlo, sin haberlo planificado. Es como que por un lado, no sé, hubo mucha tristeza, muchas muertes, mucha gente perdió su trabajo, pero por el otro lado también Dios ha estado preparando parte de la iglesia para que despierte, ¿no? De la ignorancia, que despierta también de solamente ver hacia adentro, hacia las cuatro paredes, sino que extender parte del rol de la iglesia afuera. Eso, amiga, es muy importante. Totalmente de acuerdo. La iglesia tiene que avivarse. Y yo no sé, o sea, ya estoy convencida de verdad que Dios está levantando a la iglesia, está levantando a Sí. cada uno de sus hijos en diferentes sectores de influencia, áreas de influencia en la sociedad para poder levantar y avivar a su iglesia. De verdad, ahí como para que, por si acá, no sé si algunos tienen alguna palabra o frase del año de su iglesia, ¿no? Que sus pastores se los han comunicado, etcétera, me la dejan ahí abajo, porque no saben cuánto me he enterado. O sea, nuestro pastor a iniciar este año nos dijo que la palabra que el Espíritu Santo nos ha dado para nuestra iglesia es aviva. Este año es el año de aviva. Y nosotros... Avivamiento. Y como sí, pues como lo llegué a hablar contigo en algún momento y lo he hablado con tantos amigos, de verdad, que yo me he quedado ala. Me ha sorprendido cuántas otras iglesias locales, no solo de Lima, sino también en provincia, tienen esta visión para este año, que es el año de avivamiento. O sea, están preparando a la iglesia para avivarse. Y yo creo también, coincido con lo que mencionabas, de que tenemos que comenzar, si ya no lo hemos hecho, algunos lo están haciendo ya, ver el rol que tiene la iglesia fuera de las cuatro paredes, porque en realidad la iglesia nunca fue creada para estar dentro de las cuatro paredes. Nosotros, la iglesia Exacto. primitiva, nos modeló un movimiento. Nosotros tenemos que estar constantemente moviéndonos y ver cuál es la necesidad que tenemos en nuestro contexto, ¿no? Y cuando uno, creo que esa al final es la clave, cuando uno se da cuenta como cristiano de que sí tienes que involucrarte en estos temas, es porque si tú entiendes, ok, ya, como cristiano, como la iglesia,
yo tengo que estar atento a la necesidad de mi comunidad, que nosotros tenemos un rol para poder hacer que Jesús llegue a nuestra comunidad. Tenemos que estar al tanto de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que estas agendas pro aborto, estas agendas progresistas y todo lo demás que se desglosa dentro de esto, ya están impregnadas. O sea, es la agenda. Si bien en Perú todavía hay, creo, todavía necesidades prioritarias antes que el aborto, vamos a decirlo, ¿no? Si bien es cierto que ahorita las personas tal vez no están pensando necesariamente sobre este tema, sino más bien cómo voy a proveer a mi familia al siguiente día, ¿no? Exacto. No Ujú. tengo agua, no tengo comida. O sea, esas son las principales prioridades que tiene nuestro país, es muy cierto. Pero eso está siendo usado para que así caleta, o sea, sin que tú te des Ujú. cuenta, la agenda progresista comience a impregnarse y los Ujú. invito a que puedan ver un video en YouTube que hicimos en una voz diferente, se llama Perú Progre, porque les muestro 3 ejemplos claritos de cómo ya se han Wow. aprobado algunas iniciativas que permiten que estas ideologías estén legalizadas dentro de nuestro país, ¿no? Pero eso hacen. Entonces, cuando abrimos nuestra visión fuera de las 4 paredes y comenzamos a analizar qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta que estas agendas ya están ahí. Por lo tanto, si tú quieres cumplir tu rol como agente en la sociedad, no como iglesia, Ujú. también tienes que informarte sobre estos temas, tener en claro Involucrarte. la Ujú. palabra sobre esto, ¿no? Y yo, yo he llegado a la conclusión de que incluso aunque tú no menciones tal cual a Dios, o que digas Jesús necesariamente, o que digas, o que no digas un versículo, cuando tú le presentas la verdad a las personas, Ujú. estás presentando a Jesús, porque Jesús es la verdad, Automáticamente les va a llevar a eso, les va a llevar a buscar al mismo Dios. Sí, así es. tal Sí, cual. amiga. Algo que mencionaste que me encantó porque lo hemos visto en el campo cuando vamos a hacer las obras sociales es nosotros hemos preguntado a las mujeres, a veces madres solteras, en algunos casos que cada cierto tiempo siempre vamos a verlas, hay feministas que han llegado a esos cerros arriba, pero no para ayudarles ni para extenderles la mano, sino para hacerles tipo formaciones. En Cajamarca nos pasó una vez donde nuestra líder de Cajamarca fue a esos talleres y empezó a hablar y decir, dejen de venir acá a decir que ellas necesitan el tema de la, no sé, del aborto, del empoderamiento, de la libertad sexual, ¿no? Porque solamente iban, porque son financiadas ellas por organizaciones internacionales y tienen todo pagado su pasaje, recorren todo el Perú, ¿no? Y cuando Claro. llegaron a Cajamarca, empezaron a hacer las formaciones, si no me equivoco, gratuitas con activistas feministas. Y cuando nosotros también hemos visto en el lado, cuando le preguntamos, ¿sabía usted que en la capital quieren implementar este proyecto de ley? Y le explicamos, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, que libremente ahora hasta los 5 o 6 meses la mujer puede decidir asesinar al bebé. Lo que pasó en Argentina, que el aborto no es seguro, que muchas activistas lo han practicado y terminaron muertas. Cuando les explicamos todo esto, es como que ellas las madres que en ese campo se encuentran en mucha necesidad, dicen, no, ¿qué es eso? Dice, tú ves la respuesta de ellos, no, yo no quisiera, nosotros no queremos aborto, no queremos, no compartimos con eso, porque vienen del otro lado, les informan cierta parte, ¿no? Pero no les informan del otro lado. Pero sin embargo, cuando salen en sus carteles, cuando salen en sus anuncios, dicen que sí, que las mujeres que viven en pobreza, que viven en vulnerabilidad, ellas sí quieren esto y hablan en nombre de todas. Pero cuando no es así, yo me he dado cuenta y hemos ido con los chicos, los que de Juventud Provida, hemos ido a los lugares así, bien así desolados, donde ellas tienen un instinto maternal muy, muy fuerte. Al menos Perú es muy conservador. Y cuando tú les comentas de lo que está pasando, ellas se quedan espantadas y dicen, no, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos agua, que el agua llegue a nuestra casa. Queremos ollas comunes, queremos lo que ustedes están haciendo, porque nosotros hemos hecho bastantes ollas comunes, obra social, Mm. y queremos, no sé, educación, que mis hijos puedan llegar seguros hacia el colegio sin que les pase nada, tránsito, y muchas necesidades que realmente el Perú necesita, ¿no? Y ahí es donde nosotros vemos de cómo estos colectivos los utilizan, ¿no? En nombre de los más necesitados,
titular ciertas cosas y mentiras, que luego lo promueven y hasta los medios de comunicación los respaldan, ¿no? Y es algo que a mí, de verdad, en el campo, amiga, me dio un coraje, porque yo no conocía, cuando iba, ¡ah, qué coraje, Dios mío! Y es como que la hipocresía, ¿no? De Tal estos colectivos. Bien fuerte, muy fuerte, de verdad. ahí es, en realidad basta un esfuerzo, y ni siquiera un esfuerzo tan grande, ¿ah? O sea, un esfuerzo mínimo de analizar realmente la situación y el discurso que te venden para que te des cuenta que hasta, o sea, ellas mismas, o sea, el discurso feminista se desdice así solito y realmente se basa en mentiras, pero mentiras financiadas. Entonces, esto está más, es más sencillo de que te lo compres porque la gente invierte para que precisamente la gente se lo compre, ¿no? Entonces, ese es el peligro. Ese es el peligro y tal vez uno de los retos que yo considero principales que existen dentro de la lucha pro vida, ¿no? En general, porque está esta falta de financiamiento o también existe te cierran las puertas, definitivamente los poderes, digamos, empresas multinacionales más importantes, ellos están a favor de la agenda ideológica que ya se está promoviendo, la agenda Porque progresista, ¿no? tienen, Exacto. tienen, les respalda Y creo ahí, y les aún conviene. importa también reconocer la importancia, valga la redundancia, de tener a Cristo en tu vida cuando eres activista pro vida, porque Si no, Dios, ujú, o sea, si tú te agarras del versículo que la mayoría de niños que han crecido en iglesia se lo saben, ¿no? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú te agarras de esas verdades, realmente no hay nada que en este mundo que te quieran cerrar puertas, aunque hayan empresas enormes, organizaciones sí, financieras por el otro lado, aún eso no va a poder tener victoria contra lo que tú ya estás haciendo, porque tú eres un hijo de Dios, tienes murallas alrededor tuyo, tienes ángeles que campan alrededor tuyo, que te cubren y que te acompañan, y si Dios es contigo, nadie contra ti. Entonces, o sea, eso te da otro nivel de audacia, creo yo, cuando te metes en el campo del activismo. No sé, realmente es como que ya, yo voy libre porque al fin y al cabo está conmigo, entonces no tengo nada que perder, ¿no? Y aunque la otra agenda avance, como lamentablemente lo hemos visto avanzar, también sabemos que al final la victoria ya está ganada, entonces nosotros ujú, tenemos que poder como que ponernos los pantalones, asumir esa responsabilidad y traer el cielo a la tierra, ¿no? Que en los ujú, años que nos queden aquí, por lo menos eso es lo que hagamos, ¿no? Y este es un exacto. campo que se necesita, el activismo pro vida es necesario. Entonces, para ya ir terminando, porque estoy segura que a Se las nos, 2 qué entraríamos, rápido. para ya ir terminando y volviendo a la idea de que en una voz diferente y estoy segura que también en una Juventud Pro Vida Perú, lo que se busca es ayudar a la gente a que se forme. Una de las últimas preguntas, la penúltima pregunta que te quería decir era, o que te quería hacer era, si tú tuvieras que armar un kit de inicio, ¿no? Un starter kit de activista pro vida, o sea, 5 cosas que sí o sí tienes que tener, ya sea consejos, no sé, herramientas, X. 5 elementos que tú incluirías en este starter kit, ¿cuáles serían? Para alguien que quiere empezar siendo activista. De cero, o sea, que quieren arrancar de cero. Pues yo creo que sí, o sea, imagínate que alguien Ujú. después de este live diga, ya yo soy, entonces, ¿cómo empiezo? Ya, muy bien. Primero, saber muy bien en qué campo o por ejemplo, hay ahorita existen muchos colectivos pro vida, ¿no? Yo respeto, admiro y todo eso a muchos de ellos, pero saber más o menos diferenciar en qué campo, por ejemplo, podrían identificarse mejor. Por ejemplo, hay de todo, ahorita hay bueno, hablando de denominaciones, hay adventistas, católicos, evangélicos, ¿no? Libertarios, creo, paleolibertarios también hay que tienen como que una área de conservadurismo, pero en otro aspecto de lo económico también es muy bueno, ¿no? Entonces hay muchos colectivos y activismo pro vida por todos lados. Primero identificar bien en dónde ellos podrían trabajar, sentirse cómodos, ¿no? Tanto como el conjunto, el equipo, porque en realidad cuando tú te involucras llegas a tener prácticamente una segunda familia, cuando te involucras diariamente en eso, ¿no?
eso, primeramente identificar en qué colectivo, en qué área uno podría trabajar, identificarse mejor, ¿no? Porque es muy importante el tema de la unidad, tanto no solamente del trabajo así en la acción, sino también en el alma, en el espíritu, hablando de cristianos, ¿no? Segundo, entrar en un tiempo de bastante formación. Como yo les decía, yo estoy ya 2 años y medio, primera vez que estoy haciendo lives. Siempre me decían, Jocelyn, tú eres la presidenta, agarra el micro, sal adelante, ¿no? Yo como que, ay, Dios mío, todavía no es mi tiempo, espérenme, tengan paciencia. Y hay un mar de cosas por aprender, ¿no? Entonces, no emocionarse por el hecho de que me creo una cuenta rápido y quiero hacer esto, sino que primero echar raíces, ¿no? Entrar, involucrarte en tema de leer libros, involucrarte en talleres, cursos, algunos hasta hemos pagado para llevar ciertos cursos con ciertos referentes, y también en Juventud Provida también lo llevamos a cada cierto tiempo, ¿no? Involucrarse en el tema de formaciones. Y también utilizar, otro tercer punto es utilizar lo que tú ya tienes, como pueden ser tus dones y tus talentos, ¿no? En lo que tú eres bueno, ya sea, no sé, en audiovisual, diseño, si te encanta eso, hablar con el tema del colectivo. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos un área de audiovisual donde los chicos que les gusta todo el tema de proyección en tecnología se involucran en esa área. ¿Para qué? Para que no puedan estar tal vez en un área donde tal vez tengan miedo o más adelante se desanimen, se limiten o digan esto no es para mí, ¿no? Sino que hay diversidad de áreas en donde se pueden involucrar, ¿no? Ver exactamente en qué áreas se podrían involucrar. Y por último, que es algo bueno, personal, que a mí me ha funcionado mucho, es tener una guía, ¿no? En el caso de nuestro colectivo tenemos una guía pastoral, que es el Pastor Cabezas de Lima, y todo lo que tenga que ver. ¿Ah? Estuvo conectado, lo vi. Ah, sí, sí, sí. Y todo lo que tenga que ver con un asesoramiento y vínculo espiritual, ya sea con Dios, con alguna autoridad, porque si es que uno más adelante quiere ser una voz diferente, no sé, un referente, tiene que tener una cabeza, tiene que tener una guía, porque ellos ven más allá de lo que nosotros vemos. Los jóvenes, por ejemplo, tenemos la fuerza, ¿no? Pero los ancianos, los que hablan la palabra, que no solamente son los que tienen canas o que tienen mayor edad, sino que ancianos se refieren o sea, a lo que es sabiduría, conocimiento, experiencia de la vida, ¿no? Entonces es muy importante que necesitamos la sabiduría de los ancianos, de los hombres de Dios, que vean más allá y nos direccionen, ¿no? Ya sea que estés involucrado en un colectivo o siendo una persona que quiera levantarse como un referente y activista pro vida. Ah, exacto, una cobertura, Elmer, una cobertura. Esos 4 tips nada más son muy, Ok. muy básicos. Por supuesto, un kit de inicio ya apuntado. Muy bien, Jos. Ha sido un privilegio, ha sido una conversación súper chévere. Creo que pudimos hablar incluso de algunos temas que tal vez no habíamos tenido pauteado, pero hacia dónde Así. Dios. Realmente anhelo que esta conversación haya podido ser también de edificación para aquellos que nos han escuchado en vivo, y que les damos muchas gracias por haberse conectado, pero también para aquellos que nos van a escuchar en el video que vamos a colgar en el YouTube de Una Voz Diferente. Tal vez todo justo ahí ahorita, y les recuerdo que activen campanita y se suscriban. Para cualquier persona que lo vaya a ver, que haya sido de edificación, que si se han sentido confrontados, está bien, porque la palabra nos confronta, y es la única forma en que vamos a poder seguir creciendo, y que vamos a permitir que Dios continúe transformando y renovando en nuestra mente, ¿no? Y como cristianos específicamente en la batalla pro vida, es necesario reconocer ese rol que tenemos, porque es lo que nuestra sociedad lo necesita, y no lo hacemos. Creo que las dos coincidimos en que no lo hacemos porque, a ver, ahorita probablemente en redes está en boga ese tema y nos puede generar likes, o nos puede generar como que mayor tránsito en nuestras redes sociales. No lo hacemos por querer estar a la moda, o por simplemente querer estar dándole la contra a otros grupos, ¿no? Progresistas. Lo hacemos por amor, realmente lo hacemos por amor. Y alguna vez lo hablé en una entrevista, que también la pueden encontrar en el canal de YouTube, con un amigo, sobre nuestro involucramiento específicamente en la política, en el campo político. Recordar la historia, y si no me equivoco, es la historia de Nehemías.
si no me equivoco, justo poder tener, incluso es el llorar eh, con, digamos, esa compasión que te puede llevar hasta las lágrimas de ver cómo se encuentra nuestra sociedad hoy en día y saber que la respuesta a toda necesidad va a ser Jesús. Entonces, nosotros al hacer activismo pro vida no dejamos nuestro rol de discípulos, nuestra gran comisión de hacer discípulos, ¿no? Y poder mostrar el amor de Dios. O sea, no se separa, como tú lo mencionaste. Ay, no sé si te perdí. Sí, no, como tú lo mencionaste en algún momento, porque no se deslinda, ¿no? En todo caso, Jos, ya no queda irnos, te pido que puedas dejarnos tus redes sociales, que puedas comentarnos las redes sociales de Juventud Provida para que los chicos se puedan sumar, estén atentos, cómo apoyar, que te puedan seguir y el trabajo que están haciendo. Sí, bueno, acá está vinculado como mi perfil personal, que es Jocelyn Cabrera. Creo que un tiempo más lo voy a tener personal, luego ya más adelante voy a abrir algo más público, ¿no? Para también compartir el trabajo que se viene haciendo. Más que todo me identifico con el tema del colectivo Juventud Pro Vida Perú. Nos pueden seguir, no solamente estamos en Lima, sino también estamos en La Libertad, Huánuco, Lambayeque, Cajamarca, se me va uno más, Piura. Piura. Sí. Piura, que ya pronto ahí por ahí habrá una visita linda. Bueno, y acá Ancash. Estamos en proyecto de extendernos a más regiones, pero estamos tratando de conocer gente de todas partes del Perú porque los que quieren a veces tomar cierto liderazgo tienen que pasar algunos filtros, conocernos, ¿no? Y también un tema de preparación. Los invitamos a seguirnos. Hace poco hicimos una convocatoria en Lima. Muchos de ellos ya han sido involucrados, los hemos llamado para que formen en diferentes áreas y estamos reestructurando el equipo de Lima, así que los que son de Lima, creo que la mayoría de tu canal son de Lima, por favor nos escriben, están a tiempo de escribirnos al inbox y nosotros encantados de recibirlos en parte de esta familia. Muy bien, muy bien. Entonces, un gusto, gracias a todos los que se conectaron. Igual si llegan recién, sepan que va a quedar aquí en Instagram y por supuesto también lo vamos a dejar en YouTube. Así que pues un abrazo, saludos a todos y gracias Jos nuevamente, que Dios te bendiga. A ti, amiga. Renovando tus fuerzas con toda la chamba que están haciendo. Así que un abrazo y nos vemos. Gracias, amiga, besos. Chao, chicos.